Vamos ahora al tema hablando con José García Pino. Este hombre representa a los Cubanos Unidos de Puerto Rico. Don José, ¿cómo está usted? Buenas noches. Saludos, Marcaro. Un placer estar contigo y con tu audiencia. En primer lugar, déjeme decirle que yo no soy cubano, pero yo siento como usted. Y todo lo que he visto y lo que he estado viendo en la trayectoria de Cuba, desde que era un niño, y viendo desde Nikita Khrushchev y las tensiones de los cubanos y la revuelta de Fidel Castro y el engaño de los Castro, ha sido una novela como que larga y como que uno no puede pensar cómo un pueblo ha logrado resistir tanto tiempo, tanto maltrato sostenido y daño psicológico como el pueblo cubano. Usted salió de Cuba siendo un niño, ¿eso es correcto? Es correcto. ¿O adolescente? Adolescente. Luego usted regresa a Cuba siendo parte de la agencia del Centro de Inteligencia, que es la CIA, ¿cierto? Nosotros estuvimos operando en algunas misiones, sí. La pregunta, ¿qué pretendía para aquellos tiempos esa agencia por medio de usted y otras personas? ¿Qué buscaban? Derrocar el gobierno cubano, eliminar a Castro. A Castro se lo deben haber intentado asesinar en multiplicidad de ocasiones, envenenar la comida, asesinarlo, y eso nunca se dio. ¿A qué se debió que nunca una agencia tan poderosa y 5 presidentes pasaron y nunca pudieron acabar con Castro? Yo creo que todo esto es producto de una conjura internacional donde primero hubo la crisis de los cohetes en el 62 y ahí se firmó un pacto Kennedy-Khrushchev donde Estados Unidos aceptó no invadir a Cuba, no permitir que los cubanos lucháramos independientemente por Cuba y solamente se podían hacer las operaciones que ellos aprobaban. En el caso suyo específica, dígame. No, que eso impidió que los cubanos pudiéramos hacer una serie de cosas más directas para poder derrocar al régimen. En el caso específico, lo que usted está viendo en el día de hoy, que comenzó ayer, yo vi ayer un documental que es mi segunda vez viéndolo, se llama Cuban and the Cameraman, de John Alpert. Le invité fuera de cámara que lo viera. Esto son 40 años de este periodista norteamericano visitando a Cuba en distintas instancias. Casi al inicio de la revolución, cuando los cubanos estaban realmente embebidos y fascinados con la historia de Castro, viendo que hubo un cambio de lo que tenía Batista a lo que él prometió, y luego cuando empiezan los bloqueos y las otras situaciones, él va a hablar a las Naciones Unidas, hace una gran representación, pero el bloqueo se mantuvo. La pregunta, hay un artista puertorriqueño levantando el criterio de que esto se debe al bloqueo, que la hambruna de los cubanos se debe al bloqueo. ¿El bloqueo tiene alguna relevancia realmente con lo que sucede en Cuba? Me gustaría aclararte eso. Primero, en Cuba no hay un bloqueo. Un bloqueo hubo en el año 62 cuando Estados Unidos bloqueó a Cuba para que no siguieran entrando barcos con más cohetes que tenían alcance de llegar a Estados Unidos. En Cuba lo que hay es un embargo, y un embargo económico. Y ese embargo se produjo porque el gobierno cubano en aquel momento, en el año 59, 60, eliminó, o sea, incautó, expropió las propiedades norteamericanas por unos 11.000 millones de dólares. Y a consecuencia de eso, entonces Estados Unidos pone un embargo a Cuba. Ahora, han transcurrido muchos años y a pesar de que el embargo continúa, a pesar de que hay una serie de limitaciones y una serie de restricciones, Estados Unidos es el país que más le vende a Cuba. No hay limitación de venderle comida, no hay limitación de venderle medicinas. Hay una serie de artículos que están permitidos, la mayoría de uso diario y de primera necesidad y de salud. Lo que pasa es que Cuba tiene que pagarlas en cash. Esa es la gran diferencia. Cuba quiere que le levanten el embargo para tener derecho a accesar a las fuentes de financiamiento de Estados Unidos, de las grandes instituciones que hay como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el FMI. Y entonces
ahí cogerían todo ese dinero a crédito y haría lo mismo que ha hecho con Europa, con Rusia, con China, que le coge dinero prestado y nunca les paga. Las expresiones de Miguel Díaz-Canel, vamos a mostrárselas para que usted me reaccione a ella. Nosotros no vamos a entregar la soberanía, ni la independencia del pueblo, ni la libertad de esta nación. Y aquí también ratifico que habemos muchos revolucionarios en este país, en este pueblo, que estamos dispuestos a dar la vida, y eso no es por consigna, eso es por convicción. Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución. Y estamos dispuestos a todo. Y estaremos en las calles combatiendo. Y sabemos que se están orquestando incidentes de este tipo. Sabemos que en estos momentos hay masas revolucionarias en las calles de La Habana también enfrentando elementos contrarrevolucionarios. Separamos a los revolucionarios que puedan estar confundidos, separamos a los habitantes de Cuba que puedan tener determinadas preocupaciones, pero no vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria. Esto me parece un discurso sacado de la familia Castro, un líder autoritario. Yo hubiera esperado un diálogo de unificación, de reconciliación, y una vez más atacan a los Estados Unidos, y siendo el causante, pero la hambruna y la falta de medicina no es problema de los Estados Unidos. ¿Usted conoce personalmente a este presidente? Coincidimos en Nicaragua, cuando la guerra de Nicaragua, él era comisario político del gobierno de Cuba en Nicaragua y yo estaba del lado de enfrente ayudando a la fuerza de la contra los contras que le llamaban en aquel entonces. Pero este señor es un farsante, es un cobarde, es un usurpador. Él nunca fue electo por el pueblo, él fue un puesto a dedo. Raúl Castro lo designó a él para que se encargara y dijo que entre toda la juventud comunista, este era el único que había llegado hasta el final de ser un siervo leal al régimen de Cuba. Él habla de los mercenarios. El régimen de Cuba ha tenido mercenarios de la Unión Soviética. El ejército de Cuba fue mercenario de la Unión Soviética peleando en diferentes guerras en África, en Yemen, en el Congo. Así que si ha habido mercenarios es eso. Y hoy en día utilizan a los médicos cubanos, que muchos de ellos tienen nada más que segundo año de medicina, y los venden, los contratan en diferentes países del mundo por $8,000 mensuales y solamente le dan a ellos $300 de esos 8,000 y se queda el gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba es el que usa mercenarios en todo el mundo, siempre ha sido un lacayo de la Unión Soviética y ahora de Venezuela, donde tienen una fuerza de ocupación de 18.500 hombres en este momento y a cambio de eso le sacan el petróleo que es del pueblo venezolano y se lo roban para mantenerse en el poder con una serie de privilegios. Hay muchas fotografías de los hijos de Fidel, de los hijos de Raúl y de los hijos de Díaz-Canel y del primer ministro Morales, allí dándose la buena vida en Mercedes-Benz, viajando en yates por diferentes países del mundo. Así que mercenarios son ellos y lacayos de los imperios han sido ellos. Cuando uno lucha por su patria, en su patria, no puede ser un mercenario. Mercenario es cuando uno va a otro país a luchar. Usted habla de Rusia, pero con la caída de la Unión Soviética, obviamente cayeron básicamente todas las posibilidades del desarrollo económico que tenían los soviéticos con Rusia. Todavía Putin es parte de una estructura de correlación económica, geopolítica, y si es así, ¿por qué Cuba está pereciendo de tanto cuando se supone que los rusos puedan ayudarlo? Bueno, lo que pasa es que Putin ha cambiado lo que era la Unión Soviética, ahora Rusia solamente, y es para su interés, es un comerciante, igual que lo son en Cuba. En Cuba no son comunistas, en Cuba son comerciantes para ellos, es una oligarquía de unos cuantos de ellos que son los que viven bien a costilla del pueblo. Ellos tienen todos los lujos. Díaz-Canel, que by the way, ayer estuvo corriendo
en Artemisa cuando lo obligaron a llegar allí y salió corriendo como un cobarde cuando el pueblo se le enfrentó. Y lo mismo que hizo hace unos meses cuando fue a un proyecto donde no había agua y no había electricidad y lo hicieron correr y salió corriendo con toda su escolta. Ahí están los videos. Salió corriendo con toda su escolta en los Mercedes-Benz que usa. Permítame escuchar esta estación de radio allá de Cuba. Esto es lo que decían en el día de hoy. Tranquilidad a la familia, a sus vecinos, a cumplir indicaciones que ciertamente se dan constantemente para combatir la pandemia. Usted haya convocado para violar todo así, para violar todas estas indicaciones, para salir a la calle con eso. Derrocar el gobierno en cuestión de 24 horas, como si esto fuera aquí el potrero de Don Pío. Se equivocan, no hay duda que se equivocan. Ahora el llamado, sí, a los revolucionarios, como se dijo en el 8º Congreso del Partido y como se ratificó ahora por parte del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. La calle es de los revolucionarios, la van a defender los revolucionarios, que no le quepa la menor duda a nadie. No pueden tomar las calles quienes no ciertamente aporten nada a la revolución, al desarrollo, a la solución de los problemas en nuestro país. No, la calle no puede ser de ellos, tiene que ser de los que trabajan, de los que ayudan, de los que colaboran, de los que políticamente tengo que están entender, definidos. querido amigo José García Pino, que los medios de comunicación de Cuba están obviamente controlados por el gobierno de Díaz-Canel, ¿cierto? Totalmente. Allí no hay otra emisora, ni otro periódico, ni nada que no sea del gobierno. Observe las declaraciones de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, en torno a lo que está aconteciendo en Cuba. Start by recognizing the remarkable protests that are taking place in Cuba, with the Cuban people demanding their freedom from an authoritarian regime. And I don't think we've seen anything like this protest in a long, long time, if quite frankly ever. The United States stands firmly with the people of Cuba as they assert their universal rights, and we call on the government of Cuba to refrain from violence or attempts to silence the voice of the people of Cuba. Don José García Pino es cubano que ha estado involucrado con agencias federales del gobierno de los Estados Unidos tratando de desenmarañar todo lo que es esta compleja situación en Cuba. Le pregunto, los Estados Unidos y ahora con este presidente Joe Biden están en un paso de poder realmente darle un punto final positivo a esta situación en Cuba, o usted cree que los Biden de la vida no se van a meter en este problema? Bueno, esto es un problema de crisis humanitaria. En Cuba existe una hambruna provocada por el gobierno. El verdadero bloqueo existe del gobierno hacia el pueblo. No dejan a los campesinos sembrar, todo se lo tienen que dar al gobierno para que el gobierno lo venda. Lo mismo pasa con la cría de animales. Hay un control total, como en un gobierno comunista, de toda la economía en el poder. Y por eso Cuba es un desastre. Hay hambruna en este momento. Se compara con la crisis cuando cayó la Unión Soviética y me dicen, yo hablo diariamente con muchas personas en Cuba, de dirigentes de la oposición, que tratamos de ayudar y tratamos de coordinar, y ellos están conscientes de que la situación ha cambiado totalmente, y el cambio en Cuba viene específicamente porque estamos en una tercera generación desde que llegó al poder, usurpándolo, la revolución, la mal llamada revolución. Ellos tienen la revolución de Marx y nosotros tenemos la revolución de Martí. La revolución de Martí es cubana, la de Marx es ajena a los intereses de Cuba. Entonces, oiga, don José, yo le pregunto, excúseme que le tenga que interrumpir. Viendo este documental que tiene 40 años se hizo en 40 años, Cuba and the Cameraman. Yo veo que la gente cuando Fidel Castro murió a los 90 años, era 1 millón de personas en las calles llorando. Yo no tengo nada que ver con ese documental, es que creo que abona dramáticamente el entendimiento de los puertorriqueños del concepto de lo que estamos viviendo. ¿Cómo es que después de tanto maltrato todavía
que los cubanos defiendan a Castro, como en este caso que les voy a mostrar ahora. Bueno, ¡Viva! ¡Otro monte! ¡Venceremos! ¡Otro monte! ¡Venceremos! ¡Viva Escalón! ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva! Le pregunto, don José, ¿estos son grupos que son pagados o financiados o vigilados o controlados por el Estado? ¿O esto es realmente que hay gente todavía que creen que Fidel Castro es la última soda del desierto? debe haber gente todavía que simpatiza porque tienen unos privilegios, pero la realidad es que la juventud cubana, que está ya en una tercera generación, que no tiene compromisos con la revolución, que no conoció ni siquiera a muchos líderes de esa revolución, que lo que ha hecho es empobrecer al pueblo de Cuba. Esa juventud quiere progreso, quiere libertad, quiere crecer, quiere desarrollarse. Y esa es la juventud que está en la calle, esa es la juventud que le dice al régimen que basta ya, que no tenemos miedo, que en lugar de patria o muerte queremos patria y vida. Ese es el cambio que está habiendo en Cuba y lo está produciendo la juventud. Claro, hay gente que por 60 años han estado controlados por el gobierno. Allí para ir a la escuela los niños tienen que estar controlados por el gobierno, si no te lo sacan de la escuela. Para trabajar el único empleador es el gobierno. Para ir a los hospitales el único sistema de salud es del gobierno. O sea, todo está controlado por el gobierno y los sindicatos movilizan a la gente y si no, pues le quitan el trabajo, si no van en las guaguas que tienen que ir a las marchas. La comida la controla el gobierno con una tarjeta. O sea, tienes una dependencia total, pero la juventud se cansó de eso y la juventud quiere aspirar a algo más. Don José García Pino, portavoz de Cubanos Unidos de Puerto Rico, yo le agradezco infinitamente que usted haya sacado su tiempo para explicarnos a nosotros los puertorriqueños que aunque hemos tenido multiplicidad de problemas, ninguno compara con la dificultad de los cubanos en 62 años de un maltrato sostenido institucional de los gobiernos. Yo deseo para usted y para su país una pronta resolución y que finalmente Cuba, nuestro hermano país, sea libre. Si me Mucho permite, éxito y salud para que lo logre ver. Te agradezco mucho la oportunidad y lo más importante es hacer un llamamiento y una denuncia en este momento de que en Cuba se está asesinando gente. Hay cientos de personas detenidas entre la noche de ayer y el día de hoy. Se cortó el internet, se cortó la electricidad, hay mucha gente golpeada y están dispuestos ellos a darle palos a la gente, a matar a la gente, a desaparecer a la gente, y eso es una denuncia que queremos. Y lo más importante es denunciar que eso está sucediendo en Cuba en este momento y que hay que pararlo y que el mundo libre tiene que ponerse de acuerdo para impedir que esa masacre se llegue a cabo. Los comunistas son capaces de cualquier cosa. A mí me está preocupando mucho que hay una actividad, básicamente combustión instantánea por muchos cubanos con poder adquisitivo desde Tampa, me están informando desde Tampa y desde Fort Lauderdale y de Miami, saliendo en embarcaciones a las aguas con la frontera con Cuba. ¿Usted no teme de que haya una pequeña bahía de cochinos sin necesariamente la autorización del gobierno americano? Eso es muy difícil en este momento, pero sí, definitivamente, cuando el pueblo cubano esté en las calles permanentemente, que pase un día y pase otro, allí estaremos con ellos para acompañarlos en terminar esta noche que ha sido demasiado larga. Don José García Pino, que Dios me lo acompañe, muchas gracias. Para el programa de hoy, queríamos obtener reacciones de personas como María de Lourdes Santiago, Denis Márquez, el profesor Rafael Bernabe y yo, Carmen Yulín. Ninguno pudo estar con nosotros debido a diferentes razones. Esto nos creó un poco de intriga, ya que en sus redes sociales tampoco dieron ningún tipo de declaración. Así lo documentó el periodista Alex Delgado. Ahí está donde en momentos que se gestionan sistemas de los que ellos creen, es importante que tengan una postura. No pedimos que cambien de opinión ni que paren de defender lo que defienden, solo que si son personas electas por el pueblo de Puerto Rico, tengan mínimo una declaración sobre el tema.
Así que un poco pudiéramos pensar, sin querer editorializar, que el que calla otorga. Amigos, nosotros vamos a una pausa, regresamos en breve con una situación que es realmente dolorosa, lo que dicen las redes sociales, lo que reportan algunos de los influencers más destacados cubanos. En lo próximo, aquí en Meganoche, no se vayan.